Una semana más nos encontramos en la clínica dental del doctor Navarro porque es importantísimo cuidar nuestra salud bucodental y hoy también veremos un nuevo caso, el antes y el después. Muy buenas, doctor, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, muchos de nuestros espectadores se preguntan que cuáles son las opciones que tenemos en cuanto a nuestra ortodoncia. Sí, nosotros además ya hemos hablado en otros programas de la opción de recurrir a la ortodoncia cuando están los dientes apiñados para hacer rehabilitaciones y para hacer tratamientos que sean lo más conservadores y lo menos agresivos posibles. Luego ya dentro de la ortodoncia tenemos diferentes alternativas. También bien es cierto que cada vez hacemos más Invisalign. En los niños pues hay en algunos casos en los que recurrimos al tema de la ortodoncia fija, porque a lo mejor pues son menos disciplinados, menos colaboradores y en esos casos pues aparatos que no dependamos de ellos y por eso ponemos los brackets. Pero en adultos y en pacientes que sean disciplinados, la opción de Invisalign es una opción mucho mejor porque es mucho más cómoda, mucho más estética, nadie se da cuenta de que lleva ortodoncia, mucho más cómoda porque no genera úlceras, no genera llagas, es más ergonómico porque el paciente a la hora de comer se lo quita, puede comer, se lava los dientes y se lo vuelve a colocar. Entonces, cuando el paciente acude a nuestra clínica, siempre le damos las diferentes alternativas y le explicamos pues, cuáles son las ventajas e inconvenientes de unas opciones u otras. Y ellos son los que deciden. Por ejemplo, en el caso de hoy, bueno, al paciente le dimos las diferentes alternativas, como podía ser Invisalign o como podía ser el tema de los brackets. Luego dentro de los brackets están los brackets de metal y los brackets cerámicos. Nosotros los brackets cerámicos no nos gustan casi nada porque se tiñen más, se rompen más, además la fricción que hace el rozamiento entre lo que es el arco es la banda que va sobre los brackets y el bracket, la fricción es mucho mayor, con lo que hace que el tratamiento vaya más despacio. Nos da igual el tipo de cerámica, aunque sea zafiro, los tratamientos con los brackets cerámicos van más despacio y para nosotros es un bracket que desechamos. Entre el bracket metálico y el cerámico siempre recomendamos el bracket metálico. Y luego también hay otras alternativas, como pueda ser la ortodoncia lingual, que son brackets que van por dentro, pero es un tratamiento que es mucho más caro y aparte es más incómodo. Nosotros los tratamientos que hemos hecho utilizamos un sistema de bracket diseñado a cada diente, con un sistema de CAD/CAM, que es el que diseña cada uno de los brackets personalizado para cada diente de su propio paciente. Pero el problema es que roza, es incómodo, se encuentra la parte, es cierto que es muy estético porque no se ve nada, pero es muy incómodo para los pacientes y por esa razón nosotros, sin duda, pues siempre recomendamos Invisalign. Pero bueno, en este caso el paciente prefería utilizar bracket, hay pacientes que bueno, ya ahora es cierto que la diferencia económica entre los brackets, por lo menos en nuestro caso, que somos de uno de los proveedores que más hacemos Invisalign de Salamanca, los precios entre los brackets e Invisalign pues son muy parejos por el volumen de casos que llevamos tratados y que tratamos con Invisalign. Invisalign nos hace un descuento a aquellos proveedores que más casos ponen y ese descuento nosotros se lo aplicamos a los pacientes. Por eso decimos que en Navarro Clínica Dental el presupuesto entre Invisalign y bracket es muy parejo, pero hay en ocasiones que, como en el caso de este paciente, ellos se decantan más por el tema de los brackets, no quieren nada que sea removible, prefieren que sea fijo y en este caso pues le hicimos el tratamiento de ortodoncia con los brackets. Los problemas que veíamos, pues en los sectores posteriores, si vemos, tiene una sonrisa pobre, porque a la hora de hacer ese gesto, veíamos como en los sectores laterales presentaba espacios oscuros. Esos espacios es porque los dientes los tiene inclinados hacia adentro. Entonces, lo que nosotros necesitábamos era ensanchar. Tenía un problema a nivel transversal y también un problema a nivel sagital, porque tenía el maxilar superior mucho más adelantado que el maxilar inferior. Y además, en este caso también el paciente presentaba otros problemas estéticos, como podemos ver en la imagen. Se le veía mucha encía, tenía algunos dientes fracturados, que eso veremos como en la parte final del tratamiento
pues con reconstrucciones y también retocando la encía, pues conseguimos que el tratamiento quede perfecto. Y además los dientes superiores cubrían completamente los dientes inferiores. Eso se denomina sobremordida. Lo normal en la sobremordida es que sea de 1,5 milímetros aproximadamente, es decir, que los dientes superiores cubran los inferiores ese 1,5 milímetros, pero en este caso era una sobremordida bastante agresiva, cubría completamente el diente inferior, y en esos casos pues hay en pacientes que incluso con los dientes inferiores se muerden la encía del maxilar superior, y eso le genera molestias en su día a día. Vemos aquí en la imagen cómo los dientes inferiores aparecían completamente ocultos y presentaba esa sobremordida y, como decíamos, esa compresión del maxilar en los sectores posteriores y esa posición retrasada de la mandíbula, que lo que nosotros necesitábamos era avanzar la mandíbula o retrasar el maxilar superior para de esa manera conseguir que engranen bien los dientes, y además pues necesitábamos intruir los dientes superiores y los dientes inferiores para que no tuviera esa exposición gingival. Como lo normal es que cuando el paciente sonría pues se le vea solo 1 milímetro de encía, y en este caso se le veían varios milímetros de encía, con lo que necesitábamos hacer esa intrusión para camuflar un poco esa cantidad de encía que se le veía. Y luego lo que veíamos es que el paciente no engranaba bien. Cuando los dientes chocan cúspide contra cúspide, el problema es que no es una oclusión estable, no es una forma de cerrar estable, y eso implica que el paciente hace movimientos laterales para intentar engranar la mordida. Con el paso del tiempo, si no se trata, lo que puede acarrear pues son problemas a nivel de las articulaciones, y en esos casos las articulaciones ya no se pueden tratar, tendría que dormir con una férula de descarga, y aún así hay pacientes que no responden bien a esas férulas de descarga y tienen problemas. Con lo que lo idóneo es que con ortodoncia consigamos que engranen bien las piezas, y más en un paciente joven como en el que tenemos ahora mismo. Vemos cómo no engranaba nada en ninguno de los dos maxilares, cómo tenía esos contactos inestables. Vamos pasando las imágenes. Y bueno, veíamos las piezas en principio estaban bien, aunque los dientes anteriores, pues debido a algún traumatismo, se habrían fracturado esos bordes, tanto en el maxilar superior como en el inferior, y este es el tratamiento con los brackets. Lo que nosotros necesitamos en estos casos, pues por ejemplo con Invisalign funciona muy bien en la distalación porque se apoya en el resto de los dientes y va distalando diente a diente. Con el tema de los brackets podemos distalar también, y lo que hacemos es utilizamos como una especie de muelle, que eso sí, tanto ya sea con Invisalign como con bracket, necesitamos la colaboración del paciente. La colaboración del paciente reside en el uso de las gomas, que las tiene que llevar 24 horas, para que de esa manera podamos echar los dientes del maxilar superior hacia atrás y los del maxilar superior hacia adelante y conseguir que engrane todo bien. Veíamos cómo tenía esa falta de espacio y cómo íbamos a echar los dientes hacia atrás para poder ganar ese espacio y que ese diente, ese incisivo lateral que estaba retruido, poderlo llevar a su sitio. Bueno, este es el caso de ortodoncia ya terminado, y habíamos conseguido, pues como vemos, que la sonrisa sea más amplia, más ancha, habíamos conseguido eliminar esa sobremordida, ya no tenía una exposición gingival tan llamativa y los dientes inferiores ya no estaban completamente cubiertos. El paciente ya tenía una oclusión estable, se encontraba bien, pero nosotros siempre, cuando acabamos este tipo de tratamientos, en los que ya hemos conseguido que tenga un contacto perfecto entre los dientes del maxilar superior con los dientes del maxilar inferior, es decir, la cúspide del maxilar superior engrane en la fosa entre los dos dientes inferiores, como si fuera una especie de cremallera, para que tenga una única forma de cerrar y, como decimos, sea estable. Luego le damos alternativas pues, para mejorar su estética. Nosotros habíamos intruido los dientes para que no se le viera tanta encía, pero la intrusión con la ortodoncia es limitada, ¿vale? No podemos intruir más de unos 2-3 milímetros. Entonces, el resto, como seguía enseñando mucha encía, le dimos la alternativa de hacer lo que se denomina alargamiento coronario. El alargamiento coronario consiste en eliminar tejido, eliminar hueso y eliminar encía, para que de esa manera estéticamente tenga un diente más grande. Y aparte, los bordes que tenía de los dientes, pues reconstruirlos para que tuviera pues una armonía entre los bordes de los dientes. A la hora de hacer la cirugía hay en ocasiones que solo necesitamos quitar encía y en ocasiones necesitamos quitar
también hueso de soporte. Muchas de las etiologías, de las causas de que enseñe tanta encía es porque no ha erupcionado, se llama erupción pasiva alterada, y es que el diente no ha acabado de erupcionar del todo. Por eso quitamos algo de tejido y con ello pues mejoramos mucho la estética, como vamos a ver ahora a continuación. Bueno, perdón, esta era la imagen, como veíamos que tenía algunos dientes fracturados. Lo que hicimos fue reconstruir esas piezas y cómo quitamos tejido, como vamos a ver ahora en la siguiente imagen, cómo hemos quitado tejido para que estéticamente nosotros nos gusta que los pacientes pues tengan un diente grande, dominante, y que estéticamente pues solo se vea, pues como decíamos, 1 milímetro de encía y no enseñe mucho más, porque si no la sonrisa es una sonrisa un poco pobre. Y en esta foto se ve perfectamente pues cómo hemos conseguido esos dientes que estaban inclinados hacia el paladar, los hemos conseguido dar torque, enderezarlos, para que de esa manera tengamos una sonrisa más ancha y, como hemos dicho antes, más armónica. Vemos cómo engranan perfectamente los dientes superiores con los dientes inferiores para darle esa oclusión estable. El paciente mastica perfectamente y bueno, luego siempre, como todos los tratamientos de ortodoncia, como en otros programas hayamos comentado, llevan una retención, que hacemos una retención fija y una retención removible. La retención fija es un alambre que va pegada por detrás de los dientes. Hay en ocasiones que en el maxilar superior no tenemos espacio y solo podemos ponerla en el maxilar inferior, y en el caso de que tuviéramos ese espacio preferimos ponerla en los dos maxilares. El tema de la retención tienen que saber los pacientes, bueno, al principio pues hasta que se familiarizan con ella pues están un poquito incómodos, unos días, hasta pasando la lengua, hasta que como decimos se acostumbran a ella, y luego pues puede retener un poco de placa, pero vamos, si tiene buena higiene y viene todos los años a hacerse las revisiones periódicas, no tiene por qué generarle mayor incomodidad. Y luego además duerme por las noches con unas placas transparentes para con ello, con esas dos retenciones, evitar que esos dientes se puedan volver a descolocar. Seguimos viendo, esta era la retención en el maxilar inferior, igual que la retención en el maxilar superior, con esas retenciones fijas, y luego pues el aspecto del paciente. Como vemos, ahora ya no enseña tanta encía, vemos que la sonrisa es una sonrisa mucho más acorde pues, con el aspecto del paciente. El paciente además es un paciente alto, entonces le dábamos pues un diente que sea grande, que sea dominante y que no enseñara tanta encía, y de esa manera pues bueno, conseguimos que esta era la sonrisa que el paciente. Además el paciente nos comentó que siempre había estado pues un poco acomplejado con el tema de la encía, que se le viera mucha encía, no le gustaba, así que conseguimos, no solo con la ortodoncia, sino con una simple intervención quirúrgica, pues corregir pues esa exposición gingival que presentaba el paciente. Y luego pues muchos de los pacientes nos comentan o tienen cierto reparo con el tema de las cirugías, que sepan que es una cirugía menor, en el mismo día hace su vida cotidiana, no molesta, nosotros lo hacemos con anestesia local y en cuestión de una semana cicatriza perfectamente, pero vamos, que puede, como decimos, hacer su vida cotidiana en ese mismo día, y como mucho, pues a lo mejor algún analgésico ese día, y con ello es suficiente. Como bien hemos visto en este tratamiento con brackets, también, doctor, es clave y fundamental la responsabilidad y la constancia, ¿no?, del propio paciente al llevar esas gomas. Pues sí, y es uno de los problemas que tenemos en muchas ocasiones con algunos pacientes, ¿vale? Sobre todo con el tema de los niños. Los adultos son más disciplinados porque también ellos saben que a mayor uso de las gomas acelera el tratamiento, y con ello conseguimos que en un menor espacio de tiempo podamos acabar el tratamiento con ortodoncia, y como digo, pues los adultos suelen ser más colaboradores. Pero hay algunos niños que, si no son muy disciplinados y no usan bien las gomas, el tratamiento de ortodoncia pues se queda un poco anclado. Por eso siempre, pues en el caso de los niños pequeños, hablamos con los padres, y para que de esa manera sean conscientes de que el uso de las gomas es imprescindible para que este tipo de tratamientos funcionen bien. Hay en ocasiones que podemos optar por otras alternativas. En los casos de pacientes que no son disciplinados, que no utilizan las gomas, pues en esos casos tenemos la alternativa de colocar microimplantes. Son microtornillos que van situados en el maxilar, se fijan en el hueso y enganchamos las gomas
sobre esos tornillos para que de esa manera no necesitemos de la colaboración del paciente, pero es en casos en los que el padre, pues hablándolo con los padres o veamos que el paciente no es disciplinado y no nos queda otro remedio, podemos recurrir a otras alternativas, pero casi siempre, pues como digo, en adultos no solemos tener problemas y en el caso de los niños, pues exponiéndoles bien el caso y hablando también con los padres para que vigilen un poco la colaboración del niño, pues podamos evitar el tener que recurrir a estos otros métodos auxiliares como puedan ser los microimplantes. Para cualquier duda o consulta pueden visitar la Clínica Dental Navarro en la Plaza del Mercado número 17. Nosotros volveremos la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.